Y vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Timoteo, capítulo 4, y en los versos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en los versos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en los versos 1 y 2. Yo le doy lectura, hermanos, y luego ustedes repiten, Dice así la palabra en Segunda de Timoteo, capítulo 4, en los versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora ustedes, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, que con sus mentes puedan entender, razonar, discernir muy bien esta palabra, divino Señor, y cuando ya la hayan entendido, la pasen a sus corazones y ahí la guarden para cuando la necesiten, cuando tengan que echar mano de ella, ahí la tienen, divino Señor, Dios Todopoderoso. Padre, que sus pensamientos, divino Señor, y sus sentimientos no estén divagando en estos momentos, Señor, sino que por el contrario, Señor, estén centrados en lo que vamos a hablar, Dios misericordioso, pues esta palabra va a ser alimento para sus almas y fortaleza para sus espíritus, divino Señor. Padre misericordioso, para mí te pido, divino Señor, extiende tu mano, ponla sobre mí y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, poderoso Padre, de tal manera, divino Señor, Dios omnipotente, que todas las palabras que puedan salir de mis labios, Señor Dios, tengan la fortaleza de tu Espíritu, divino Señor Dios, que sean entendibles, divino Dios Todopoderoso, y que, divino Dios, por medio de esta palabra, mis hermanos se puedan fortalecer, Señor del cielo, y tu mano de misericordia nos haga crecer en conocimiento y en espiritualidad. Vamos a dar principio, Señor, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Hermanos, este asunto o este tema se va a llamar de esta manera: otra función del cristiano que predique la palabra. Este es el tema. Otra función del cristiano que predique la palabra. Última vez. Otra función del cristiano que predique la palabra. Ahora ustedes, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, mis hermanos, hemos tenido como cristianos muchas cosas que hacer dentro del santuario, fuera del santuario, pero referente a la obra de nuestro Dios. Y parece que también la palabra, hermanos, ha sido predicada. Pero pues yo pongo aquí, hermanos, lo que Dios me inspira. Y entonces, si ya hemos hecho muchas funciones, hermanos, entonces que ahora se predique la palabra otra vez. Muy bien, hermanos.
otra función del cristiano. Quiere decir que ya hicimos muchas funciones, que ya estamos haciendo muchas cosas, que ya hicimos, hermanos, también muchas cosas. Y cuando se llega el momento de que ya hicimos varias cosas, como que nos detenemos un poquito, como que nos paramos, hermanos, y nos vemos unos a otros y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces alguien dice por ahí, pues predicar la palabra. Y así es. Entonces, otra función del cristiano, después que ya hizo muchas cosas, que predique la palabra. Muy bien. Entonces, hermanos, en esa otra función del cristiano, que predique la palabra, después de que ya cantamos, después de que ya han sido maestros de escuelita dominical, etcétera, hermanos, muchas otras cosas que ya hicimos, y después que aquí en el templo ya se hicieron varias cosas, nunca pensamos, creo que ninguno de nosotros, ni yo mismo pensé tener este edificio, hermanos. En una ocasión tuvieron que venir aquí a San Rafael algunas personas que no conocían este lugar, y cuando llegaron, como se les decía que era un pueblito y que la iglesia, el templo estaba metido entre las montañas, dice, pues nosotros nos imaginamos que era un lugar pequeño, forrado con láminas de cartón, que el techo también eran láminas de cartón, pero cuando van viendo todo esto, dice, pues hermanos, ¿qué pasó con ustedes? Pues eso es lo que decimos nosotros. Pero ya sabemos, de seguro el dinero vino de Estados Unidos y nos mandaron, de seguro el municipio les ayudó. No, hermanos, nadie nos ha ayudado. Todo esto que hemos hecho, lo hemos hecho entre todos nosotros, hermanos, Nada que yo me acuerde, hermanos, nada absolutamente nos han dado, hermanos, las autoridades, ni de otra nación. En una ocasión intenté pedir, hermanos, para unos templos de por allá, de por Tlaxcala, de por Puebla, por ahí, para que se techara, porque me habían dicho unos hermanos que había un hermano rico de allá de Estados Unidos que le mandaba a uno las cartas y le mandaba a uno las fotografías del templo, y que las fotografías del templo se veía como ya estaba todas las paredes, ya nada más faltaba el techo, la losa, y cuando se las mandábamos le pedíamos dinero y él nos daba. Algunos decían, a nosotros nos dio la mitad de toda la que costó la losa. Otros decían, a nosotros casi nos dio todo, y así sucesivamente. Y entonces, como yo tenía la escuela de aquí, dije, pero pedirle a los de Estados Unidos. Pero bueno, pues vamos a hacerlo. Redactamos una carta, se la mandamos al hermano, en fin. Hermanos, no sé si a lo mejor porque no estaba yo muy de acuerdo, no sé qué cosa pasó, pero nos contestó el hermano que en esos momentos no tenía dinero. Bueno, pues ya ni modo. Y no nos dio nada, hermanos, ni para allá, pues menos para acá, hermanos. Bueno, pero aquí, hermanos, hemos tenido esa mentalidad, hermanos, que es nuestro templo. Y todos vamos cooperando de acuerdo a nuestras circunstancias, hermanos. De tal manera que nadie puede decir, yo puse, él no. Todos pusimos, hermanos, y gracias a Dios tenemos esto. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, pero otra función de todo lo que ya hemos hecho, hermanos, es que prediquemos la palabra. Muy bien. Voy, hermanos, a motivarlos con estos ejemplos que escogí de predicar la palabra. Después de, hermanos, de que el Señor Jesucristo ya había ascendido al reino de los cielos y se había despedido de sus apóstoles, hermanos, entonces les dijo que se fueran a Jerusalén y que ahí estuvieran hasta que se cumplieran los 50 días de su resurrección. Y a los 50 días de su resurrección era el día de Pentecostés. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, y entonces va a venir el Espíritu Santo de acuerdo a la promesa del Padre, y les va a bendecir, y les va a hacer que su Espíritu Santo esté en sus corazones de ustedes, y quiero que me sean testigos
en todas las naciones, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y así se fueron los discípulos. Ya les he dicho, los que fueron a despedir a Cristo, hermanos, eran más de 500 hermanos, nos dice el apóstol Pablo. Pero los que llegaron al aposento alto ya nomás fueron 120. Pues esos 120 se quedaron ahí, empezaron hermanos a orar, a cantar, a hacer oraciones, en fin, hermanos, muchas cosas. Esos 10 días. Y entonces, hermanos, después de esos 10 días se llegó el día de Pentecostés y tal como nos describe el libro de los Hechos, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló en toda la casa y etcétera, etcétera, hermanos, y el Espíritu Santo descendió, llenó a todos los apóstoles, en fin, los hizo hablar en diferentes idiomas. Toda la gente que estaba en Jerusalén, hermanos, subió a ver qué pasaba y resulta que en sus idiomas les estaban contando las maravillas que Dios había hecho. Muy bien, el Espíritu Santo entonces descendió. Y después de eso, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, persuade a la gente. Está hablando, llegó mucha gente, hermanos, ya después del día de Pentecostés. Y entonces él persuade a la gente para que crea, que acepte, que se bautice y que sea salvo. ¿Cómo le hizo el apóstol Pedro, hermanos? Bajo la influencia del Espíritu Santo, él estuvo hablando. Y su mensaje era, hermanos, precisamente ese: persuadir a la gente para que crea, para que haga varias cosas. Y en esas cosas era, en aquel tiempo como en este tiempo, que crea, que acepte, que se bautice, que sea salvo y, hermanos, que se disponga para el trabajo en la obra. Muy bien. Vamos a ver, no toda la predicación del apóstol Pedro, sino solamente el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, y en los versos 36 al 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, despacito, hermanos, tranquilitos. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 36 al 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 36 al 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 36 al 42. Amén, hermanos. No más uno. Esperamos a los otros. Amén. 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 Muy bien. Amén quiere decir, sí es cierto, ya estoy listo. Y dice así, hermanos, sus últimas palabras de su sermón. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto es el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, oiga ustedes, esas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así de momento, hermanos, fueron 3,120 cristianos que ahora estaban a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, esa función, hermanos, de que la iglesia haga otra vez, como ya dijimos,
ya se hizo esto, ya se hizo lo otro, ya se hizo más, ya se hizo para acá. ¿Ya se predicó? Sí, también ya se predicó. Bueno, pues entonces otra vez que predique la palabra. Muy bien, hermanos. Esto fue lo que hizo el apóstol. Los persuadió, hermanos, para que creyeran, para que aceptaran, para que se bautizaran, para que fueran salvos. Y cuando ya eran salvos, órale pues. Y entonces 3,000 personas, hermanos, estuvieron a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, hermanos, tanto los apóstoles como la iglesia que se iba agregando, hermanos, siguieron hablando de la palabra. Y llegamos hasta donde el apóstol Pablo ya estaba con ellos. Y dice así, hermanos, el apóstol Pablo ya estaba, hermanos, trabajando en la obra. Y entonces en una ocasión tuvo, hermanos, que hacer, me parece que su tercer viaje misionero. Y entonces llegó a una ciudad, hermanos, que se llamaba Mileto. Y ahí estuvo, hermanos, con la iglesia. Y yo le apunté aquí, dice así: Pablo, reunido en Mileto con la iglesia de Éfeso, les hace notar que siempre les animó, los amonestó, los invitó, y ahora les previene algo que va a suceder, hermanos. Y la cita se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en los versos 27 al 32. Vamos a ver qué dice. Libro de los Hechos, capítulo 20 y en los versos 27 al 32. Libro de los Hechos, capítulo 20 y en los versos 27 al 32. Vamos a ver qué pasó, hermanos. Ya es el apóstol Pablo, El apóstol Pedro, sí, ya siguió trabajando, hizo otras cosas, pero vamos a ver qué pasó con el apóstol Pablo. El libro de los Hechos, capítulo 20, en los versos 27 al 32. Y dice de esta manera, hermanos. Se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, pero estaban en Mileto. Muy bien. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Le está diciendo el apóstol Pablo a los de Éfeso que estaban reunidos en Mileto. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, oigan lo que les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, entonces la palabra del Señor le está diciendo, hermanos, a los de Éfeso que estaban en Mileto, que los mandó a traer, hermanos, y el apóstol les está diciendo que estuvo con ellos anunciándoles, que estuvo con ellos advirtiéndoles, que estuvo con ellos cultivándoles muchas cosas. Pero ahora que ya se iba, les estaba diciendo que después que él se fuera, hermanos, porque mientras el apóstol Pablo estaba ahí, los malvados no entraban.
Mientras el apóstol Pablo estaba ahí, no se levantaba la gente de ahí mismo. Pero una vez que viera que la iglesia ya estaba desprovista de la presencia del apóstol Pablo, entonces las cosas iban a ser diferentes. Y por eso el apóstol les dice a las que están ahí: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, con todo el dolor de mi corazón, les digo, hermanos, de entre nosotros se van a levantar esas gentes como lobos rapaces, hermanos, y ustedes voltean y vean: ay no, ¿cómo va a ser que mis hermanitos, si todos nos queremos bien? Sí, hermanos, pero unos se descuidan y el enemigo, el diablo, entra en ellos y les empieza a trastornar la mente, les empieza a trastornar sus sentimientos, y entonces se les vienen ideas de por ahí, quién sabe dónde, que no les dijo el apóstol Pablo. Y por eso les dice a los que están encargados, hermanos, les dice: pónganse abusados, porque de aquí mismo se van a levantar esas gentes. Y entonces va a ser difícil, porque van a destruir. Pero si ustedes se ponen a la expectativa, entonces van a tener que enfrentar esa situación. Así les dijo. Entonces les estaba previniendo, entonces les estaba advirtiendo qué es lo que puede pasar. Entonces, hermanos, ya que estamos aquí, ustedes y yo, y la demás gente que no vino, pero de todos modos que estamos aquí, entonces tenemos que pensar: ¿será posible que alguien se levante entre nosotros, hermanos? Y hermanos, sí es cierto, hermanos. En una ocasión me acuerdo que unas hermanitas que estoy viendo aquí dentro de este grupo, en una ocasión hablamos allá hace mucho tiempo y dijimos: y cuando en nosotros suceda eso, y luego esas 2 o 3 hermanitas que estaban dicen: no hermano, entre nosotros nunca va a pasar eso. Y yo dije también: nunca pasará. Pero sí pasó, hermanos, sí pasó. Y cuando más se acuerdan, hermanos, que los sugieres traían sillitas y las ponían aquí porque la gente había llegado, hermanos, pues sí pasó, hermanos, y sí pasó. Y después, a resumidas cuentas, como ustedes saben, muchos de ustedes no conocen la historia a la perfección, hermanos, porque nunca han preguntado. Pero yo los dije: ustedes cuando quieran, pregúntenme. Y yo tengo todos los documentos, hermanos, en regla y archivados en un lugar, para cuando alguien me pregunte por qué sucedió esa división entre nosotros, hermanos, y se las cuento, hermanos, con detalle. No más para que sepan, hermanos, no porque ya ahora qué cosa hacemos, pero para que sepan, hermanos, que puede ser lo que dice el apóstol Pablo: de entre nosotros se van a levantar y van a venir gentes que, como no sintieron el peso de la responsabilidad cuando éramos poquitos y que teníamos que trabajar para que viniera gente, y etcétera, etcétera, pero los que sí sentimos ese peso, hermanos, entonces nos duele mucho. Por eso yo, hermanos, hablando de este asunto, yo les dije a los hermanos de allá, a los directivos, les dije: hermanos, yo propongo que si nuestro hermanito quiere ser pastor, vamos a consagrarlo, y que se quede allá
en el templo aquel donde está, que se quede allá. Y toda la gente del arca que se quiera ir, que se vaya con él, hermanos. ¿Y saben qué me respondieron? Algunos de ustedes han de haber estado ahí. Me respondieron, no, él no necesita, porque eso que si le hacemos eso, es un premio, pero él necesita una disciplina. Todos dijeron que sí, que necesita una disciplina, sí. Pero ¿a quién más le dolió? A mí. ¿Por qué, hermanos? Y a los hermanos que cooperaron conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros los trabajamos, hermanos. A esa gente, a la mayoría de la gente que se fue, nosotros los trabajamos. Los hermanos de la directiva, como no los trabajaron, pues esos dijeron, que se vayan, no hay problema. Pero para nosotros sí, hermanos, y principalmente para mí. Pero al fin y al cabo, así sucedió, hermanos. Pero se quedó escrito la petición que yo hice, que no me la aceptaron. Pero bueno, hermanos, pues al fin y al cabo, hermanos, pues eran de aquí, pensé yo, y ya no tuve nada que hacer ni que decir. Pues así pasó con el apóstol Pablo, hermanos, que tenía una visión más allá. Él tenía que irse, hermanos, porque no se podía quedar ahí, estar cuida. Él tenía que irse porque tenía mucho trabajo que hacer, tal como ustedes saben, que fundó iglesia aquí, fundó iglesia allá, etcétera, todo lo que hizo. Muy bien, eso fue el apóstol Pablo. Pero seguimos con el apóstol Pablo, hermanos, y al apóstol Pablo lo tomaron prisionero, hermanos, porque dijeron los de su raza, los judíos, que andaba haciendo cosas que no eran debidas. Eran cosas que no eran debidas. Pero él tuvo que presentarse, hermanos, a defenderse. Bueno, pero vamos a leer el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y en los versos 21 al 29. Libro de los Hechos, capítulo 26 y en los versos 21 al 29. Para que vean, hermanos, que no es cuestión nada más de lo que ya hicimos, sino que nos faltan muchas cosas por ver y en las que nos tenemos que preparar, hermanos, y afilar nuestras armas, limpiarlas bien, para cuando se llegue el momento, hermanos, de ponerlas en el trabajo para defender la obra, ahí estemos. Libro de los Hechos, capítulo 26 y en los versos 21 al 29. De los versos 21 al 29. Vamos a ver qué nos dice. Este es el apóstol Pablo. Y dice así la palabra, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 26, en los versos 21 al 29. Oigan lo que dice Pablo en su defensa. Ya lo agarraron, ya lo metieron a la cárcel, lo andan trayendo de aquí para allá, etcétera. Pero por fin, vamos a ver. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Conste que Pablo también era judío. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿sí ya todos tienen el pasaje, hermanos? Gracias a Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. De los muertos, correcto. De los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo, cual yo, excepto estas cadenas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a eso, dar su testimonio, hermanos, dar su testimonio y hacer entender, hermanos, que Pablo hace su defensa ante Festo y el gobernador y el rey Agripa. Entonces, hermanos, insta y quiere motivar al rey Agripa a que crea y a que todos los que están en la sala también crean, hermanos. Desgraciadamente no pudo, pero hermanos, él habló todo lo que tenía que hablar y le dijo al rey Agripa: yo sé que tú crees, por eso hablo con confianza delante de ti. Y le dijo a Festo: no estoy loco, palabras de verdad y de cordura son las que estoy diciendo, hermanos. ¿Qué había pasado? Ya lo habían entonces, le habían dicho que estaba levantando o haciendo cosas indebidas, lo tomaron prisionero, lo llevaron ante las autoridades y en fin. Y de tantas veces que pasaba de aquí para allá y de allá para acá, en todas las veces, hermanos, no le pudieron, hermanos, hacer absolutamente nada. Cuando ya el rey Agripa y Festo, hermanos, se juntaron sin que estuviera Pablo, se dijeron uno al otro: pues yo veo que este hombre no hay necesidad de muerte, no tiene por qué lo tengamos que matar. Si fuera por nosotros, lo dejábamos libres, pero él había pedido que lo llevaran ante el emperador, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Cómo? No oigo bien. Fuertote. Bueno, que se lo llevaran ahí ante el emperador. Dice: porque si fuera de nosotros, nosotros lo soltábamos, porque nos damos cuenta que no tiene nada que se le juzgue para que se le dé muerte. Bueno, entonces, hermanos, todo esto que les estoy mencionando ya se había predicado, ya se habían hecho cosas, ya muchas cosas, pero se venían problemas, hermanos, en los que el apóstol Pablo les daba testimonio de que él, hermanos, estaba hablando y que quería él entonces que creyeran esos grandes hombres como Festo y como el rey Agripa, que creyeran también, hermanos, porque esa era su meta, porque ese era lo único, hermanos. Entonces, hermanos, en nuestro tema de hoy ya hemos hecho muchas cosas, hermanos. Pero otra función que tiene que hacer el cristiano de aquí, hermanos, es que predique la palabra. ¿Van a haber otras circunstancias, hermanos? Yo creo que sí, porque cuando yo le estuve pidiendo a Dios que me diera un tema para que lo trajera yo, hermanos, pues buscaba por aquí, buscaba por allá y parece como que no encontraba yo nada. Ya me había cansado, me salía yo por ahí, le decía yo: doña Guille, voy a descansar tantito porque ya yo no encuentro nada. Pero al fin y al cabo Dios me lleva al lugar, hermanos, que Él quiere que yo hable, y esto es lo que estoy trayendo, hermanos. Y si esta iglesia, hermanos, ya hizo muchas cosas, gloria a Cristo, hermanos. Pero a lo mejor, hermanos, nos vienen otros problemas un poquito más difíciles de los que ya hemos resuelto. Y es importante, hermanos, que nosotros estemos bien afianzados de la palabra para que nos demos cuenta, hermanos, y podamos defender a nuestra iglesia y podamos defender la causa de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente si ya hicimos muchas cosas, ahora se trata de predicar en otro lado, no sé a dónde, hermanos, pero trata de predicar en otro lado la palabra del Señor. Así veo yo aquí. Muy bien, hermanos.
Entonces, haciendo ya Pablo su defensa ante Festo y el rey Agripa, hermanos, ahora él trata de convencerlos, de persuadirlos, de inyectar, hermanos, la palabra de Dios en sus corazones. Y uno solamente alcanzó a decir: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No, no estoy loco, dice, hablo palabras de verdad y de cordura, le dijo. Festo ya no dijo nada. Y al rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por poco o por mucho? Quisiera Dios que por poco o por mucho, tanto tú como toda la gente que me está oyendo ahorita aquí en el auditorio, se hicieran como yo, menos estas cadenas, y se las presentó. Muy bien, ese era el apóstol Pablo, y eso es lo que puso el Señor en mi corazón, y se los estoy transmitiendo a ustedes, hermanos. ¿Vendrán cosas, hermanos, difíciles? Se vendrán algunas cosas en las que tenemos que echarle inteligencia, hermanos, para que todos nos reunamos, para que todos nos juntemos, para que todos oremos por el mismo problema que se nos venga. ¿Cuándo se vendrá, hermanos? No sé, yo no sé, hermanos, pero que cuando se venga, ustedes y yo estemos unidos, hermanos, estemos unidos para enfrentarnos a ese problema, si es que se nos viene, hermanos. Pero si Dios me lo puso, hermanos, en mi mente y en mi corazón, es que probablemente las cosas van a ser más difíciles después que todas estas que hemos pasado, hermanos, Pero bueno, al fin y al cabo, ahorita solamente es la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Seguimos viendo al apóstol Pablo. Pablo, hermanos, en su trayectoria hace notar a los corintios, y hoy lo hace notar a nosotros, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermanos. Ustedes y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo haga el juicio, ahorita es el intercesor de nosotros, ahorita es el que nos motiva, hermanos, ahorita es el que con su Espíritu Santo, hermanos, está haciendo muchas cosas, pero un día Él va a ser el juez, hermanos, y vamos a estar entonces delante del tribunal de Cristo, hermanos, para que las palabras, hermanos, que nosotros hayamos dicho y muchas otras cosas que nosotros hayamos hecho, entonces, hermanos, tenga Él que enjuiciarnos. En primer lugar, es bueno, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios, hermanos, que nos perdone de las cosas que hemos hecho, hermanos. ¿Por qué? Para que cuando se llegue el juicio, si ya estamos perdonados, ya no hay problema, hermanos. Que no ocultemos, porque Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Así es que entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de que, ya sea que amaneció, tenemos la oportunidad, ya sea que se oscureció, tenemos la oportunidad, o tuvimos la oportunidad en todo ese día de pedirle perdón a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver. Pablo le hace notar a los corintios, y hoy lo hace notar a nosotros, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver, Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, y en el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, y en el verso número 10. Dice la palabra del Señor así. Segunda de Corintios, capítulo 5, y en el verso 10. Amén, hermanos. Amén. Dice así: porque es necesario, no nos podemos hacer un lado, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, en estas circunstancias, nosotros, hermanos, estamos o vamos a ser enjuiciados por nuestro Señor Jesucristo.
Verso 11. Conociendo pues que el temor del Señor, en el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque, así nos dicen algunas personas, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para Cristo tenemos que vivir. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, a ustedes y a mí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces ese es nuestro trabajo, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Tenemos que ir a ver a gentes, cualquier cosa, hermanos, que tengamos que platicar con ellos, les hablamos, hermanos, de la salvación, de la vida eterna. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros le vamos a rogar a la demás gente. Reconcíliense con Dios. Ese es entonces nuestro trabajo, hermanos. Ahora, ese probablemente no lo habíamos visto, pero así es. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo ahora nos habla de esa manera, que nosotros tengamos, como somos embajadores de Cristo, hermanos, la gente que nos pregunte al respecto, hermanos, debamos darle respuesta. Ustedes saben, porque creo que sí lo saben, hermanos, o por lo menos han oído, que los embajadores, México tiene embajadores, creo que en todas las naciones del mundo. Y los embajadores que están, por ejemplo, en Alemania, no necesitan venir a México para enterarse de las cosas que están pasando aquí, sino que allá tienen al embajador, y el embajador tiene que estar en contacto con las personas que sean necesarias aquí en México, para que cuando los alemanes le pregunten ¿qué está pasando con esto en México?, el embajador no empieza a titubear, sino que está en completo contacto con las autoridades de México y sabe qué cosa está pasando aquí y le pueda decir a los alemanes qué cosa es lo que está pasando aquí en México. Nosotros como embajadores de Cristo, hermanos, tenemos que estar en contacto con nuestro Señor, de tal manera que cuando alguien nos pregunte algo, qué cosa va a suceder o cómo están las cosas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, a esas gentes no tengan necesidad de ir hasta el cielo a preguntar. Nos tienen a nosotros, que nosotros somos los que estamos en contacto con Dios por medio de su palabra, hermanos, para decirle a la gente qué cosa es lo que está pasando y cómo estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. ¿Sí me expliqué en esto, hermanos? Eso es, hermanos. Y ustedes y yo tenemos esa misma responsabilidad, porque somos embajadores en el nombre de Cristo. Muy bien, hermanos. Ahora
nosotros, ¿a qué gente nos vamos a enfrentar? Ustedes y yo. Ya vamos a dejar esto para no seguir más, hermanos. Ustedes y yo, ¿a qué gente nos vamos a encontrar, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nos toca a nosotros, y que sepamos a qué gente nos vamos a enfrentar, hermanos. Porque tenemos que hacer este trabajo, porque alguien nos tiene que preguntar, porque nosotros tenemos que estar en contacto con Dios para que a la gente le podamos decir. Tenemos que estar estudiando normalmente la palabra, porque esta palabra es la que nos dice cómo están las cosas a hoy, por qué están así esas cosas, por qué están sucediendo todo esto. Todo esto que estamos viviendo, ¿ya lo había profetizado el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sí o no? Exactamente, hermanos, así es. Entonces para nosotros no es nuevo, ¿verdad que no es nuevo esto? No, hermanos, ya sabíamos que iba a venir, hermanos, ya sabemos que iba a pasar, correcto. Entonces ahora nosotros, hermanos, nos vamos a enfrentar a una gente de veras que son tremendos, hermanos, son tremendos. Pero de todos modos nosotros vamos en el nombre de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y nunca nos dijo Cristo, y pónganse abusados cuando los derroten. No, nunca nos dijo así. Siempre nos dijo que nosotros vamos a derrotar a las demás gentes. En ninguna palabra nos dice, cuando ya estén derrotadas, vénganse por acá y se van por ahí y se esconden. No, nunca nos dijo así. Siempre nos dijo y nos dice el Señor Jesucristo en su palabra que cada vez que nosotros tengamos que enfrentarnos a alguna cosa, siempre vamos a salir victoriosos. ¿Sí o no, hermanos? Ustedes que estudian la Biblia. Así es, hermanos, efectivamente. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros, ¿a qué tipo de gente nos vamos a enfrentar ahora? ¿A qué gente nos vamos a enfrentar? Le tenemos, o sea, nuestro asunto va a ser que le tengamos que persuadir, la tenemos que convencer. No debemos tener pena, hermanos, no debemos tener miedo, porque vamos en el nombre de Cristo. Y así como Pedro convenció a 3,000, y así como Pablo convenció, y así como Pablo por poco y convence a Festos y a Agripa, hermanos, que no nos digan que nos derrotaron, que no nos digan que ya no supimos contestar, sino que por medio de la palabra, siempre que haya algún asunto, lo podamos, hermanos, contestar para gloria de su nombre. Pero bueno, quiero, hermanos, decirles solamente a qué gente nos vamos a encontrar, para que no vayan a estar pensando, hermanos, ay, fui allá y me cerraron la puerta y hasta me pegaron en las narices y ay, cómo me viene doliendo por acá. Ay, me dijeron que soy esto y que soy aquello y me insultaron. Bueno, no, vamos a ver, ¿a qué gente nos vamos a encontrar, a enfrentar? Vamos a leer al profeta Ezequiel en el capítulo 2, profeta Ezequiel. En el capítulo 2, nomás son 2 pasajes los que escogí. Ezequiel, capítulo 2, en los versos 4 al 7. Ezequiel, capítulo 2, en los versos 4 al 7. En esos tiempos Ezequiel se tuvo que enfrentar a ellos. Y dice así en el verso 4. Cuando tengan el verso 4, digan amén. Dice así: yo pues te envío, le dijo Dios a Ezequiel, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Quiénes son los profetas? Nosotros, hermanos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, le dijo Dios a Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar,
porque son muy rebeldes. Hermanos, entonces nosotros vamos a estar, y como si ellos fueran de esos animales ponzoñosos, hermanos, ahí es a donde nos manda Dios. Pero nos manda, hermanos, con todas las de ganar. No nos manda a ver cómo te va. No. Nos manda con todas las de ganar. Y cuando tengamos que enfrentarnos a ellos, hermanos, Dios va a poner palabras en nuestro corazón, hermanos, y saldrán por nuestra boca, hermanos, y vamos a tener éxito. Que no nos oigan, que no nos hagan caso, eso ya es cosa de ellos. Nosotros ya dejamos el mensaje sembrado en sus corazones, y eso es, hermanos, para que cuando ellos tengan que estar en el juicio, siempre sepan que hubo profeta entre ellos, que siempre fue un congregante del arca y se presentó allá para darles el mensaje de salvación. Que no lo quisieron aceptar, esa es otra cosa, no es cosa de nosotros, hermanos. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? Esos somos nosotros, hermanos, y esos son ellos, hermanos, ¿correcto? Bueno, pero no les vamos a tener miedo, tal como dice aquí Dios al profeta Ezequiel. Otro pasaje, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, en los versos del 1 al 3. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, en los versos del 1 al 3. Y dice así, hermanos, porque Dios siempre ha mandado, hermanos. No crean que somos los primeros que va a mandar Dios. No, hermanos, siempre ha mandado en todos los tiempos, hermanos. Y ahora nos está mandando a nosotros. Y dice así San Lucas capítulo 10, en los versos del 1 al 3. Yo lo leo, ustedes siguen con la mirada. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén, hermanos. ¿Qué cosas espera un cordero en medio de lobos, hermanos? Pues que lo devoren, que se lo despedacen, que se lo coman. Eso está hablando de los lobos y de los corderos de allá. Pero cuando nosotros somos los corderos, hermanos, y las gentes aquellas son los lobos, entonces nosotros vamos con la autoridad del que nos mandó. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es, hermanos. Vamos con la autoridad del que nos mandó, hermanos. Y usted, como le dijo Ezequiel, no tenga miedo. Van a empezar a decirle groserías, insultarlo, quién sabe qué, pero usted no se amedrente, hermano, déjelo que hable, y cuando ya se está acabando de hablar, entre usted en acción, hermanos, con el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada corazón de uno de nosotros. Amén, hermanos. Esta es la gran realidad, hermanos. Para cuando suceda, no vayan a decir: nosotros no sabíamos esto. ¿Cómo no? Si se los estoy diciendo ahorita, hermanos. Y entonces, por esa razón, es importante que ustedes y yo lo sepamos, hermanos. Ya hicimos muchas cosas y probablemente digamos: pues ya edificamos esto, pues ya tenemos allá aquello, allá arriba tenemos también una misión, un terreno tan grande que compramos. Sí, hermanos, pero no es eso todo. No es eso todo. Hay muchas otras cosas que hacer que nos faltan por enfrentarnos, a ustedes y a mí, hermanos. Esa es la gran realidad. Y entonces, hermanos, cuando esto suceda, nosotros tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, hermanos, tenemos, hermanos, que acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. No es solamente cuestión de llegar, guardar la sana distancia y que no vengan los otros. Ay, hermano, eso lo hacemos porque de veras. Pero no, hermanos, debería de estar toda la iglesia aquí, hermanos, confiando en ese Dios todopoderoso que tenemos nosotros. ¿O no es poderoso nuestro Dios? Ay, hermanos, ¿usted cree que Dios no puede detener esos animalitos que andan por ahí? Claro que puede, hermanos, pero falta que nosotros le creamos y falta que nosotros, hermanos, tengamos esa seguridad que sí puede. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, hermanos, a este tipo de gente es a los que nos vamos a enfrentar nosotros, hermanos. Entonces todavía nos falta mucho, hermanos. Enfrentarnos a esta gente, hermanos, no es como traer, hermanos, tabiques y mandar a una persona que los coloque y decir que ya hicimos esto, que ya hicimos aquello, que echarle otra manita de gato al templo, que todo esté bonito y que no, hermanos. Sí está bien eso. Sí está bien, porque no podemos dejar a nuestro templo que parezca muladar, de ninguna manera, hermanos, ¿ven? Pero Dios, cuando se tenga que llevar a su gente, a su iglesia, no se va a llevar nada de todo esto que está aquí, hermanos. Se va a llevar el corazoncito de ustedes, el corazoncito de ustedes, mi corazón, hermanos. Eso es lo que se va a llevar el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces solamente nos queda ahora, hermanos, pensar en eso y decirle: Señor, ¿nos tocará vivir esa situación a nosotros? No sé, hermanos. Si le estoy diciendo es que probablemente va a suceder, hermanos. A lo mejor yo cuando estaba viendo todo esto, decía yo, bueno, pero a mí ya no me va a tocar. Yo ya les dije a muchos hermanos, yo estoy en la última milla. Ya nada más que se ajuste la milla y ahí quedo y ya se acabó. Pero ustedes, hermanos, ustedes, ¿qué pensaron? Que porque me voy a morir ya se acabó la iglesia. Ay, mis hermanos, ¿qué pasó con ustedes? No, hermanos, se va a levantar alguien más. Dios va a poner a otra persona y vamos a seguir adelante, hermanos, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Ahorita solamente nos queda, hermanos, que usted y yo, ustedes y yo, nos pongamos en las manos de Dios, porque no sabemos cuándo va a suceder esto, hermano. Pero que va a suceder. Si está escrito, es que va a suceder, hermanos. Es que va a suceder y no sabemos cuándo. Y mientras nos andamos escondiendo, que no me vaya a agarrar el animal ese, hermanos, y que me escondo para acá y que me escondo para allá y que me echan esa agüita y que no sé cuántas cosas más. Está bien, todo eso lo tenemos que hacer, hermanos, pero tenemos que pensar también, hermanos, cuando tengamos que enfrentarnos a esto. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿No habrá por ahí un perverso, malvado, hijo del diablo, hermanos, que a la hora que le estamos tratando de decir que tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, saque la pistola y nos meta 2 balazos, 3 balazos? ¿No va a pasar que saque su cuchillo y nos los entierre en el corazón? Puede ser, hermanos, porque son hijos del diablo. Pero nosotros, hermanos, debemos de pensar que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos mandó Dios, hermanos. Porque a nosotros nos mandó el Señor a cumplir ese trabajo, hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración. Yo no sé quiénes de ustedes tengan que enfrentarse a eso. Yo luego a veces digo, a mí ya no me va a tocar, Señor, porque pues yo ya estoy de bajada. Pero quién sabe ustedes, hermanos. Pero bien, nos ponemos en pie y vamos a hacer esa oración, hermanos. Cada uno de ustedes. Señor Dios Todopoderoso, es importante, divino Señor Dios, que otra función del cristiano es predicar la palabra. ¿A dónde, Señor? A donde tú nos mandes, divino Señor. Porque a Ezequiel lo mandaste, divino Señor, y se iba a enfrentar a cosas tremendas. Porque a estos, divino Señor Dios Todopoderoso, los enviaste como corderos en medio de lobos, poderoso Dios. Pero no nos dice tu palabra, Señor, que fracasaron, que sí se enfrentaron a todas esas cosas, divino Dios, Padre Santo y Dios Eterno, pero que salieron victoriosos para gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor.
Gracias, divino Dios, porque cuando tú nos envías a cumplir una misión, nos envías con todo, Señor, con todo el equipo que nosotros necesitamos, divino Señor Dios, para enfrentarnos a la situación a donde vamos a ir, a donde tú nos has mandado, poderoso Padre. Así es que entonces, en tu nombre, divino Señor Dios, si nos toca vivir esa situación, ahí vamos a estar, divino Señor. A reserva de que algunos, divino Señor, cuando vean la situación difícil, desistan de ser cristianos y les pregunten, ¿tú también estabas con aquellos hombres que estaban ahí en el arca de Noé? No, Señor, yo ni siquiera conozco el arca, Señor del cielo. Pero tú, divino Dios, a todos los que nos has bautizado con tu Santo Espíritu, ese Santo Espíritu, divino Señor, nos hará que nosotros no podamos negar tu nombre, divino Señor, y que aceptemos, Padre Santo, que sí estuvimos aquí, que sí, divino Señor, recibimos tus bendiciones, que sí, divino Señor, Dios Todopoderoso, nos bautizaste con tu Espíritu, que sí, divino Señor, Dios Omnipotente, oímos tu palabra, que sí, Señor del cielo, pertenecíamos a esta iglesia, poderoso Padre, y Señor del cielo, estamos en tus manos, divino Dios, y nada más, Señor del cielo. Gracias, poderoso Padre.